La paz del Señor esté en el corazón de todos ustedes. Soy el Padre Carlos Santillán y nuevamente nos encontramos al aire para compartir estos momentos en la presencia real, meditando en la presencia real de Jesucristo bajo la forma sacramental de pan, siendo así Dios con nosotros, siendo Él el enviado del Padre. Es algo maravilloso porque Jesús no vino por su cuenta, sino es el enviado del Padre Celestial. Y el Padre Celestial para salvarnos no envió a otro hombre ni envió a sus ángeles, sino que quiso enviar a su mismo Hijo Jesucristo. Entonces Jesús es el enviado del Padre con la encomienda de rescatar a la criatura del reino del pecado y regresarla al orden establecido por Dios, aquello para lo que el hombre fue creado. Y esto por eso nos da a nosotros vida y vida verdadera. Eh, Jesús, por ejemplo, vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4 versículo 14, cómo Jesús fue a Nazaret. Fue a Nazaret, dice la palabra de Dios, a donde se había criado. Entró en la sinagoga el día sábado y le entregaron unos volúmenes que fueron del profeta Isaías. Habló ahí, proclamó el mensaje del pasaje de que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Luego Jesús va a enrollar el volumen y va a decir: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. ¿Quién es Jesús? El enviado a proclamar la liberación a los cautivos, el enviado a dar la vista a los ciegos, el enviado para dar libertad a los oprimidos. Resulta ser que para eso Dios Padre lo ha enviado. ¡Qué cosa tan maravillosa! Porque son cosas que nosotros necesitábamos. Fíjense nada más cómo le fue enviado para anunciar a los pobres la buena noticia. Es que ya ven que los pobres regularmente se viven o vivimos de noticias malas. Ya subió el azúcar, ya subió el aceite, ya ahorita ya es caro hasta morirse. Ya nada sale barato, ni nacer, ni morirse, ni sobrevivir. O sea que ya no hay puerta, ya no hay para dónde voltear ahora nosotros. Entonces Jesús viene, el enviado del Padre, para darle una buena noticia a los pobres. Imagínense, es un llamado a todos los pobres. Es un llamado que les vienen a anunciar el amor de Dios. Tú ya no eres pobre, tú tienes el amor de Dios Padre. Eso es mucho, eso es demasiado. Tienes contigo el amor de Dios Padre. Jesús es el enviado a los pobres para anunciarles esta noticia. Ya no más huérfanos, todos hijos del mismo Padre Celestial. Podríamos decir, un Padre todopoderoso, tan rico que tiene suficiente riqueza para todos. Fíjense, Jesús le va a decir a una mística llamada Luisa Picarreta que los seres humanos, la creación misma, cuando se sirve de lo que Él es, de lo que Él ha creado, en lo que Dios creó, lleva la participación de su gracia, de su poder, de su santidad, de su sabiduría, de su amor. Entonces dice Jesús a esta sierva suya, le dice que cuando una criatura toma del amor de Él, toma en realidad las migajas. Y no es porque Dios dé migajas, sino que en comparación con lo que Dios es, la criatura con una migaja de Dios queda llena y sobrellena y derramándose, de manera que ya no puede recibir más porque está saturada y llena hasta los bordes, y más que eso, derramándose abundantemente. Entonces le dice Jesús a esta sierva suya: ¿te imaginas? Le dice a Luisa: si es que ustedes no se pueden acabar, mi amor, ni todos los seres humanos juntos, ni toda la creación que yo he hecho, lo que toman de mí no son más que migajas en comparación con lo que yo soy, con lo que yo tengo y con lo que yo puedo dar.
Fíjense qué cosa tan maravillosa que nosotros podamos pensar que Dios tenga tantísimo amor para nosotros, tantísimo amor, un amor que no nos podemos acabar y que vamos a poder llenarnos, saturarnos hasta ya no poder recibir más. Decía una persona que compartía una experiencia muy hermosa que había tenido en ese lugar de apariciones marianas. Y entonces decía esta persona que de repente Dios, ella había sentido como que Dios le había vaciado algo, como una especie de líquido que había caído en ella. Era el amor de Dios. Entonces dice que ese líquido provocaba burbujas. Y entonces tronó una burbuja y dice, fue un amor tan grande el que yo sentí, era un amor tan profundo el que me emborrachaba en ese momento, dice que yo ya sentí que no podía más y de repente, ¡pum!, truena otra burbuja y yo siento nuevamente un desborde de esa gracia, de ese amor, de eso todo, dice, ya no puedo, y de repente truena otra y yo le decía al Señor, ya no, Señor, ya me voy a morir, es que no aguanto tanto, estaba llena, rebosando de ese amor divino. Y dice Jesús que eso son las obras de Él, sobras, los migajas, no sobras, perdón, migajas de Él. Imagínense qué cosa tan maravillosa. Entonces nunca nos vamos a acabar el amor de Dios. Nunca nos vamos a acabar el amor de Dios. Ni siquiera le vamos a hacer cosquillas al amor de Dios. Pero bendito Dios que ha enviado a su Hijo para que nos diéramos cuenta que nos ama. Y fue enviado precisamente, Jesús es el enviado del Padre para traer esto, para anunciar esta buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos. Sí, ¿quiénes son los cautivos? Los que están encarcelados. ¿Y quiénes son los encarcelados? Puede estar uno encarcelado en el cuerpo, puede estar uno encarcelado en el espíritu, puede estar uno encarcelado en la mente a través de traumas. Y entonces las personas están encarceladas, son incapaces de ser libres, incapaces de ninguna libertad, porque cualquier libertad que se quieren tomar, inclusive hay algunos que les da miedo. Les da miedo, como las personas que han vivido muchísimos años en la cárcel y ya les daría miedo salir porque ahí ya tienen toda su vida, afuera ya ni conocen, ya no saben cómo están ni qué va a haber ni nada, entonces ya hasta les da miedo salir nuevamente. Así se encuentran muchas personas y ni siquiera lo saben que no son libres. Piensan que son libres para pecar. No, la libertad dada por Dios no es para pecar, porque la libertad dada por Dios desde el día de nuestro bautismo renunciamos al pecado y nosotros somos libres para escoger entre lo bueno, lo mejor. Escoger siempre y en todo lo que más agrade a Dios. Entonces yo puedo escoger entre una cosa santa y lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que escoger? La voluntad de Dios. Yo puedo escoger entre realizar una obra grande y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Si esta obra fuera grande y santa, ¿qué tengo que hacer? La voluntad de Dios. Porque nosotros no hemos venido a hacer obras grandes, las obras grandes las hace Dios. Nosotros hemos venido a hacer su voluntad y solamente eso. Su voluntad y su voluntad es suficiente para nosotros, suficiente para nosotros. Y si nosotros hacemos su voluntad y nos metemos en su voluntad para hacer la vida en nosotros, no como el que empieza a decir que hace la voluntad de Dios, pero a la fuerza. No, ese es un asalariado. No son cosas que a Dios le agraden, no son cosas que a Dios le sirvan. Es como un enfermo. Un enfermo que acepta la enfermedad como pago de sus propios pecados, o por lo menos para ofrecer reparación por sus pecados. Un enfermo que hace esto y que acepta voluntariamente este sufrimiento, tiene algo que ofrecerle a Dios. El sufrimiento aceptado por amor a Dios. Pero un enfermo que reniega constantemente, se enoja, se altera, es un sufrimiento que es igual al otro sufrimiento, pero este está manchado y ya no es digno de Dios. Dios no quiere las cosas a fuerza. Por ejemplo, si Dios me quiere salvar, no me hace sufrir a la fuerza. Es decir, si Dios me hiciera sufrir sin que yo lo acepte, ese sufrimiento no me puede ayudar. Ese sufrimiento no me puede ayudar a superar nada, ni sería agradable a Dios.
Entonces Jesús es el enviado del Padre, el enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, el enviado para proclamar la liberación a los cautivos, decíamos los que están en la cárcel, los que están en la cárcel del cuerpo, porque tienen ciertos límites, ¿ve? Hay personas que están como en una cárcel porque no pueden salir, no pueden caminar, no pueden hacer muchas cosas que quisieran hacer, y entonces se encuentran como encarceladas, vamos, por así decirlo, de alguna manera. Bueno, pues entonces el Señor viene a mostrarnos, a decirnos a todos los que tenemos algún tipo de cautiverio, nos viene a decir que Él ha sido enviado para sacarnos de ese tipo de cautiverio. Dice la palabra de Dios, para darle vista a los ciegos. ¿Cuántas cosas no podemos ver? Fíjense cómo somos tan ciegos que no podemos ver lo que está enfrente. Es más, somos tan ciegos que a veces estamos buscando las cosas que traemos en la mano. Las llaves que traemos en la mano, la chamarra que traemos puesta, tan ciegos estamos que si no somos capaces de darnos cuenta de estos elementos, ¿qué vamos a poder darnos cuenta de los elementos esenciales, como es el amor de Dios? ¿Cuántas personas en el mundo no se sienten amadas por Dios? Y esto es duro y es feo, pero no se sienten amadas por Dios. No pueden verlo. Esos son los ciegos. Muchas personas piensan que Dios les ha fallado, que Dios les ha traicionado, que Dios no les quiere. Pero esto no es verdad, porque la verdad es que el Señor tanto te ama que continúa viniendo en la Eucaristía todos los días, en todos los templos, para que tú puedas ir a recibirlo en el que a ti te quede más cerca. Fíjate, ni siquiera tienes que caminar exhaustivamente, sino en el templo que más cerca te quede. Ahí está descendiendo Dios todos los días para dársete en alimento. Qué cosa tan más maravillosa, ¿verdad? Lo que nosotros estamos entonces encontrando. Qué cosa tan más divina. Jesús es el enviado del Padre. La humanidad ya lo esperaba, porque Dios Padre ya lo había prometido. Entonces la humanidad ya lo esperaba, pero lo empezó a esperar en el pueblo elegido por Dios, que inició a través de Abraham y sus descendientes. Este fue el pueblo elegido por Dios en el que fue depositando sus promesas, en el que quiso dar realización a las promesas, el enviado que esperan, el que va a ser el consuelo de la humanidad, el que va a ser el alimento que necesitan ustedes para ser felices, para estar vivos verdaderamente, para ser santos, para todo, ¿verdad? Es la medicina para todas las enfermedades, es el alimento para todas las necesidades, es todo. Todo lo vamos a encontrar nosotros en su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Dios rompe su silencio para hablar a Abraham y dar inicio nuevamente a sus promesas de salvación, para dar inicio a estas promesas de salvación, Dios rompe el silencio y envuelve en el misterio a este hombre y a todo lo que rodea a este hombre. Y empieza el Señor. Y entonces es Jesús el esperado. Los patriarcas lloraban de pensar que un día iba a venir el Señor. Lloraban. Los profetas lo ansiaban, lo deseaban, casi sentían que lo veían, y el que el Señor les permitiera saber una verdad más acerca de su enviado era causa de alegría profunda para el corazón de todos estos. Pues entonces es Jesús el esperado de todos los tiempos, pero que cuando vino no fue recibido. Fíjense, fueron cientos de años los que el pueblo de Israel esperó a Jesús, y cuando llega Jesús, el enviado del Padre, el prometido desde todos los tiempos, el pueblo de Israel no lo recibe, no estaba preparado para recibirlo, porque había desviado su corazón. ¿A qué? Hacia las cosas materiales. Había desviado su corazón y ahora su interés estaba en las riquezas del mundo. Ya no estaba en las riquezas del cielo. Su corazón ahora estaba en las riquezas del mundo. Ahora Dios le estorbaba. Ahora él quería ser Dios y quería ser el protagonista de su vida, repitiendo la misma historia del pecado original, cayendo en la orfandad de aquel que lo aventó a esta orfandad a través del pecado de rebelión que hizo Adán y Eva.
Entonces Jesús, el esperado de todos los tiempos, viene y no fue recibido, no fue aceptado, los suyos no lo recibieron. Pero hace 2000 años que esto sucedió, y ahora ¿cómo estamos? ¿Acaso ahora Jesús es más esperado? ¿Ahora Jesús es más valorado? ¿Esperado? ¿Quiénes esperan en la Santa Misa? ¿Quiénes? Si el padre empieza tarde la Santa Misa, la gente llega más tarde. Si el padre llega temprano a la Santa Misa, la gente se da el lujo de llegar poquito más tarde. Claro que al cine no llegan tan tarde porque no quieren perderse el principio para poder entenderle todo. Pero aquí como que no les interesa tanto el principio ni lo que sigue. Como que no interesa tanto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues reflexionar, mis hijos, si Jesús vino, el esperado todos los tiempos y no fue recibido, y ahora viene a todos los agrarios del mundo, desciende en cada Santa Misa y no hay quien lo espere. No hay quien lo espere. No es posible que habiendo, como hablan ahora tanto los periódicos y tantas cosas, de una explosión demográfica y mucha gente en el mundo, ¿dónde está esa gente entonces? ¿Detrás de quién van? Si no van detrás de Jesús, ¿detrás de quién van? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si tus hijos no van detrás de Jesús, ¿detrás de quién van? Si tu esposo no va detrás de Jesús, ¿detrás de quién va? Si tú no vas detrás de Jesús o tu esposa no va detrás de Jesús, ¿detrás de quién va? ¿Hacia dónde se dirige tu familia si sigue viviendo como está viviendo? Porque uno solo es el enviado del Padre, y no es la televisión el enviado del Padre Celestial, no. Se puede utilizar ese medio de comunicación para llevar a todos los lugares del mundo el mensaje de aquel que Dios Padre ha enviado, Jesucristo nuestro Señor, que ha venido a demostrarnos el amor que Dios nos tiene y que ha venido a hacer todo lo que hemos escuchado hoy. Ha venido a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y a dar libertad a los oprimidos. Ahora estamos tan y tan oprimidos, verdaderamente oprimidos. La gente, ¿quién no en el mundo nos encontramos ahora ya en la calle que no tenga cara de depresión? Depresión por las carestías que hay tan grandes, por los salarios a veces tan injustos, o las injusticias cometidas en los trabajos, porque ven en las personas necesidades, o los peligros y los que ahora nos encontramos en que secuestros y que robos express y que tantas cosas. Qué terrible circunstancia, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué está sucediendo todo esto en el mundo? Porque Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que lo siguiéramos, pero no lo estamos siguiendo. Estamos siguiendo nuestros propios intereses, nuestros propios gustos, nos estamos siguiendo a nosotros mismos. Estamos convirtiéndonos a nosotros mismos en nuestro propio Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos descartando la presencia divina, la estamos descartando. Y al descartar esta presencia divina de nuestra vida, pues vienen todos los males sobre nosotros, aquellos males que Dios quería librarnos, pero si le hubiéramos hecho caso. Pero como no le hicimos caso, pues entonces no hemos sido librados de esto. Y lo peor, mis hijos, Jesús es el esperado de todos los tiempos, pero cuando viene no lo reciben. Jesús es el que sigue viniendo, porque todavía está viniendo y bajando a los sagrarios del mundo. Está bajando en cada celebración de la Santa Misa, en cada Santa Misa. Pero también es el que vendrá, es el que ha de venir. Y si tú no lo esperas, ¿crees que tus hijos lo van a esperar más que tú? Si tú no sabes quién es y no enseñas a amarle, ¿cómo van a estar esperando a alguien a quien no aman y que no conocen? No lo van a esperar. Ni siquiera sabe la gente cómo esperarlo. Ni siquiera. Muchos piensan que nada más hay que estar así tranquilitos en lo que llega. No, mis hijos, esperar a alguien exige mucha actividad. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú cuando vas a esperar a alguien? Pues limpiar la recámara donde va a estar, cambiar las cobijas y las sábanas de la cama donde va a dormir esta persona. Depende de cuánto la ames, es así cuánto preparas. Y entonces tal vez empieces a preparar el tiempo, va a durar 1, 2, 3, 5 días, entonces vamos a llevarlo a que conozca, que se pasee, vamos a llevarlo a un restaurante para que coma, vamos a llevarlo aquí, vamos a llevarlo allá, y entonces no se organiza. Es bien importante saber que esperamos a alguien, y es bien importante saber cómo esperar a esa persona que estamos esperando. ¿Y cómo se espera a Jesús? En santidad, mis hijos. En santidad. Entonces mientras Jesús llega hay que trabajar la santidad.
Pero resulta que tú no lo esperas. Y si tú no lo esperas, no te preparas. Y si no te preparas cuando te llegue, vas a tener problemas. ¿Dónde lo vas a dormir? Tienes que pensar en ese momento. Tienes que improvisar cosas. Tienes que ver tanto. Y no, así no se le trata al que se ama. Así no, y menos cuando el que ama avisó desde tanto tiempo antes que nos iba a visitar, que iba a llegar con nosotros. Menos en esas circunstancias. Imagínense que llegue a la casa y no está ninguna sábana limpia, no hay cobijas limpias, etcétera. Entonces, ay Dios mío, ¿qué se va a hacer, verdad? Cuando hay las cosas limpias todavía, pero cuando no, Jesús va a llegar y qué conciencias de tu casa va a encontrar limpias. Es el enviado del Padre. Es el enviado el que trae la salvación. ¿Cómo lo estás esperando tú y tu familia? ¿Qué lugar? No en tu casa, bueno, pero también en tu casa. ¿Qué lugar le has preparado ahí en tu casa? ¿Y qué lugar le has preparado en tu corazón? ¿Qué lugar has preparado? Si no le has preparado un buen lugar, tenemos que empezar a prepararlo. Tenemos que empezar a prepararle ese lugar, porque es el esperado de todos los tiempos. En el mismo libro del Apocalipsis, por ahí por el capítulo 22, dice, miren que vengo enseguida, vengo pronto. Por eso San Pablo decía, pensando San Pablo, antes de que yo me muera, ya va a haber venido Jesús. Es más, tan pronto veía el regreso de Jesús San Pablo que decía, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo primero resucitarán los buenos y luego resucitará, y luego nosotros los que estemos en la tierra. Él esperaba ya, pero ya, a lo mejor llega mañana, a lo mejor llega mañana, a lo mejor llega mañana. Así es como tenemos que vivir nosotros. Porque ¿qué tal si mañana se manifiesta el reino de Dios y viene Jesús? ¿Cómo te encuentra? ¿Tienes preparado su lugar en tu corazón y en tu casa? ¿Cómo tienes el altar? ¿Lo tienes limpio, despolvado? ¿Tienes alguna florecita, algún detalle de amor para Él? Cosas que a Él le agraden. No cosas que a ti te agradan, sino de las cosas que a Él le agradan. Son cosas que tenemos que ir pensando, son cosas que tenemos que ir viendo, mis hijos, porque de otra manera vamos a meternos en una serie de problemas tremendos cuando nuestro Señor Jesucristo se aparezca delante de nosotros y nos esté pidiendo cuentas de nuestra vida. Jesús vino antes para redimirnos y demostrarnos que el Padre Celestial nos ama. A eso vino desde antes, pero no fue recibido. Y por lo tanto el mensaje del amor de Dios a muchos no llegó. Ya conocen la verdad, ya murieron. Y como ya están libres de la carne, el Espíritu ahora conoce la verdad y ahora muchos lloran el haberse permitido vivir para sí en lugar de vivir para Dios. Pero las lágrimas ya no sirven nada cuando uno murió. Las lágrimas de arrepentimiento te sirven en la tierra. Las lágrimas de arrepentimiento después de la muerte ya no te sirven para nada. Absolutamente para nada. La misericordia la tenemos aquí nosotros. Entonces, ¿cómo estamos esperando a este Señor? Vino antes, entonces decíamos, para redimirnos y mostrarnos que el Padre Celestial nos ama. Viene constantemente a nosotros, a nuestra vida, a través de la Sagrada Eucaristía, para alimentarnos, para fortalecernos. Para eso viene y para recordarnos que el Padre Celestial nos ama. Y vendrá de nuevo. ¿Para qué va a venir? Para llevarnos a donde nos ama el Padre Celestial. A eso ha de venir. Pero cuando Él regrese, ¿a quién se va a llevar a conocer el amor del Padre Celestial en plenitud? A los que lo estén esperando, no a los que creen en Él, sino a los que lo estén esperando, porque los que lo estén esperando van a estar con el vestido puesto de fiesta, van a estar con la lámpara de la fe encendida, van a estar preparados para entrar a la fiesta del reino de los cielos. Si vamos a ir a la fiesta, si queremos entrar a la fiesta del cielo, tenemos que estar preparados constantemente, día y noche. No podemos dormir en pecado. ¿Y cuántos bautizados duermen tan tranquilamente en pecado? Y si no despiertan, y si mueren durante la noche, y si el Señor les pide cuentas y no van a poder decir nada más que van a permanecer callados. Qué terrible situación y qué llanto tan amargo va a venir sobre estas personas. Jesús viene a dársenos en la Eucaristía porque quiere que nosotros nos mantengamos con hambre. Quiere que nosotros nos mantengamos con deseo de Dios. Cuando uno alimenta el deseo
Cuando uno alimenta el deseo, la voluntad permanece firme, y cuando la voluntad permanece firme, todas las potencias siguen trabajando en nosotros. Me acuerdo de una película que vi acerca del Holocausto, donde los judíos, ¿verdad?, se gritaban de una celda a otra, que cuando salieran de ahí iban a ir a visitar esos lugares que ellos tanto les gustaba, y se iban a volver a reunir con toda su familia. ¿Y esto era para qué? Para mantener la esperanza viva. Esto era para mantener el deseo, ¿verdad?, de vivir y soportar todas aquellas circunstancias tan dolorosas y tan terribles. Esa era la intención. Esa era la intención de ellos. Pues es la misma intención de Jesús cuando viene en la Eucaristía. Viene para que a ti no se te quite el hambre de Dios, no se te quite el deseo de Dios. Para eso viene en la Eucaristía. Fíjense cómo un enfermo grave lo primero que pierde es el hambre. Y cuando un enfermo pierde el hambre, corre riesgo de muerte. Ya no por la enfermedad, sino porque no está comiendo. Pero cuando el enfermo recupera el hambre, es el primer signo de que va camino hacia la salud. ¿Y cuál es para nosotros el signo de la salud espiritual? El hambre de Dios. Una persona que tiene hambre de Dios es una persona que tiene salud espiritual. Una persona que no tiene hambre de Dios es una persona que está enferma espiritualmente. Se note o no se note, se sepa o no se sepa, se vea o no se vea, eso es lo de menos. Hay cosas que existen y no las vemos, como el aire. Y no porque no podemos ver el aire, podemos decir que no existe. Por supuesto que no, ahí está el aire, aunque no lo podamos ver. Aunque no lo podamos ver, solamente vemos sus efectos. Pues ¿a qué viene Jesús en la Eucaristía? A que a nosotros, a darnos la gracia de mantenernos con hambre, a darnos la gracia de mantenernos hambrientos de Él, con ganas de Él, con ganas de cielo, con ganas de cielo. Qué cosa tan maravillosa. El que come de Jesús entonces permanecerá con hambre. El que coma a Jesús permanecerá con hambre. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad?, que tenemos que empezar a valorar nosotros a Jesús en la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía quiere que nosotros permanezcamos en unión con el hambre de Dios, en unión con Él, amando al Padre, buscando al Padre, esperando al Padre Celestial, todo. Ya vemos en el Evangelio de San Juan, Jesús diciendo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Puede existir algo más grande entonces que esto? ¿Podemos darle valor a alguien que no sea Jesús, el enviado del Padre? No, Él es el enviado del Padre. Claro que van a tener importancia para nosotros los enviados del enviado. Por supuesto, porque dice Jesús: así como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces no podemos cerrar los ojos y además decir la pura Biblia. No, Jesús dijo: así como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces hay que escuchar a los enviados del enviado. Hay que escucharlos, hay que familiarizarnos con aquellos que se han empapado más de la doctrina, de las ideas, de la forma de vivir del enviado del Padre Celestial. Eso sí lo tenemos que hacer. Es algo que nos va a nosotros, que nos va a dar vida. Porque no hay nadie, repito, más grande que el enviado del Padre. Y aquellos a quienes el enviado envía. Porque dice Jesús: el que reciba al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino recibe al que me ha enviado. Entonces los enviados del enviado nos traen una gracia muy especial. ¿Quiénes son los enviados del enviado? Si los ponemos en jerarquía, pues al principio y como cabeza de todo es el Papa. Después del Papa, los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y todos los bautizados son enviados. Son enviados del enviado, y el que los escucha a ustedes recibirá, porque habrá recibido al que los envió a ustedes. Y si lo reciben a Jesús, recibirán el corazón y el amor del Padre Celestial, que es la promesa del enviado. Es a lo que mandó Dios Padre a su Hijo único. A eso lo envió. Por eso no debemos cambiar. Fíjense, si una persona
nosotros viéramos que tiene un plato de comida sabrosa, saludable a un lado, y está sentado cerca de un bote de basura, y agarra la comida y la avienta al suelo, y luego del bote de basura saca cosas para estar comiendo, cosas que ya están en proceso de descomposición, etcétera, ¿qué pensaríamos de esa persona? Pues que es una persona loca, está loca, no piensa bien, no entiende, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar de una persona que cambia la Eucaristía por cosas, por la misma familia? Es que la familia, que un paseo era bueno, también Dios quiere, dicen unos, que convivamos nosotros como no, mis hijos, primero Dios, que las cosas de Dios. Cuidado con tirarla a la basura, la comida. Cuidado con tirar. Jesús dijo, no le den las perlas a los puercos. No vaya a ser que nosotros quedemos en esa calidad de puercos, sí, y por lo tanto no merecedores de aquel que ha sido enviado por el Padre Celestial. No, 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 no. Con mucho cuidado y lejos de nosotros todo esto. Este es el enviado del Padre. Esto es lo que ha venido, ¿verdad? Es el esperado de todos los tiempos. Sin embargo, Él nunca ha aceptado como tenía que ser aceptado. Jesús en la Eucaristía ahí presente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero terminar esta participación mía sin recordarles algo preciosísimo para que vean cómo a los que recibieron a los enviados del enviado y que fueron subiendo en jerarquía y ahora son enviados así de primera categoría, por así decirlo, como lo fue el Papa Juan Pablo II, porque hay una anécdota preciosísima que llegó a comentar su secretario particular. Y entonces él platica que en una ocasión llega el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, y le dice: Padre, ¿puedo pedirle un favor? ¿Puedes celebrar mañana la misa por mí? La Santa Misa, ¿verdad? Porque así lo decía. ¿Puedes celebrar la Santa Misa por mí? Y entonces le contesta el secretario particular: sí, su santidad. ¿Verdad? Le dice: pues, con frecuencia la celebro por vuestra santidad. ¿Verdad? El padre pensaba que el Papa le estaba diciendo: ofreces la misa por mí, pero no. El Papa le dijo: puedes celebrar mañana la misa por mí. Por eso le va a decir el Papa: oh, no, no, no se trata de eso. ¿Puede celebrarla usted y yo hacerle de monaguillo? Y se imagina nada más. Dice: me gustaría ayudarle en misa. Pero fíjense, ni siquiera con celebrando. No, monaguillo. Monaguillo, el Papa Juan Pablo II, porque esto llegó a realizarlo, dicen que en una ocasión, en un mes, 3 veces lo hizo. 3 veces. ¿Por qué? Pues porque él decía que estos actos lo iban a ayudar a él. Porque pues imagínense el asombro del secretario, ¿verdad? Y le dice el Papa: no, no, no tengas miedo. Hago esto por mi bien espiritual. Sí, cierto. ¿Se imaginan que un papá, que una mamá se ponga así delante de sus hijos? Sí, no como un mayor de ellos, sino escucharlo como uno de ellos, aún tal vez un hermano menor. Ah, claro, no en cosas, el Papa no le pidió que hiciera una cosa, sino dirige tú, decide tú. No, 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 algo que se podía. El Papa, pero qué cosa tan maravillosa. Y ahí está el secretario, ¿verdad? Dice que esto, que el Papa le decía: esto me hace bien, tengo necesidad de hacerlo. Tengo necesidad de hacerlo y de recordarme a mí quién soy y de dónde vengo. ¿Sí? Y el Papa pues ayudó entonces en la Santa Misa y recibía de rodillas humildemente la bendición del sacerdote, el Papa Juan Pablo II. Fíjense qué cosa tan maravillosa, el Papa Juan Pablo II. Hay cosas que ya no estamos valorando, como la bendición sacerdotal. Muchas personas ya ni siquiera la reciben ni con respeto ni con reverencia, ¿verdad? Hay todavía personas que sí se llevan muchísimas gracias, pero tienen un acto de humildad y de gratitud cuando reciben la bendición, y hasta de rodillas se ponen. Si el Papa lo hacía, imagínense nada más. Son cosas que ayudan, ¿verdad? Simple y sencillamente que ayudan como un acto de humildad. Pues dice, fíjense lo que le dijo el Papa al secretario:
Dice, cuando ayudo su misa, estoy seguro de servir la persona de Cristo. Qué cosa tan maravillosa. Qué hombre tan extraordinario tuvimos como Papa y tuvimos la oportunidad nosotros de vivirlo, de conocerlo, de disfrutarlo, ¿verdad? De todo. Y qué bueno que todas las personas se pongan a tratar de localizar todos los libros, todas las cartas, las encíclicas, los documentos del Papa para que vayan teniendo doctrina sólida, firme, porque el Papa Juan Pablo II en 3 palabras decía cosas que se podían entender y que uno ocupa todo un tiempo de homilía para poder darse a entender. Sin embargo, él tenía una claridad en sus conceptos y en sus ideas que en poquito que él decía era muchísima la luz que emanaba de él, muchísima la luz que entraba a la mente de las personas. Bueno, pues se me ha terminado el tiempo. Voy a pasar ya los micrófonos a mis compañeros allá de cabina. No sin recordarles, no dejen solo al enviado del Padre Celestial. Denle gracias al Padre por haber enviado a su Hijo. Denle gracias al enviado por haber permanecido fiel por tanto tiempo, a pesar de tantas ofensas, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanto abandono, que Él haya permanecido fiel. Denle gracias y síganlo. Síganlo. Jesús es el enviado del Padre, pero a Jesús se le sigue a través de sus enviados. En la Iglesia Católica, aquí es donde está la razón de nosotros, ¿verdad? En los enviados del enviado. No vayan a traicionar su fe. No vayan a dejar esto por cosas bonitas y palabras novedosas, por costumbres antiguas. No porque sean más antiguas son mejores. No, mis hijos, tengan mucho cuidado, valoren mucho, amen mucho y denle muchas gracias a Dios por todo el bien que nos ha concedido en su enviado, su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pues desde los corazones unidos de Jesús y María, extiendo la unción de San Miguel y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes, sobre sus corazones, sobre sus mentes, para que los vayan preparando para recibir con más alegría, con más entrega y más entusiasmo al enviado del Padre Celestial. Que el Señor me los siga bendiciendo mucho para que sigan creciendo en la fe y en la santidad. Buenas noches. Gracias.